En esta ocasión quiero compartir contigo el mensaje: someteos uno a otros en libertad y amor. Leemos la palabra del Señor en Efesios 5:21, que dice: someteos uno a otros en el temor de Dios. Quizás este mensaje a los hombres machistas no sea de su agrado. Sin embargo, si usted es una persona machista, le invito a continuar escuchando este mensaje, porque será una renovación de su pensamiento para tener como hombre un comportamiento bueno, agradable y aprobado, y así entender que someterse recíprocamente entre el hombre y la mujer es lo ideal. Quiero iniciar hablando de este tema, el sometimiento entre los seres humanos, con dos palabras griegas. Primera, ani, que significa pobre, afligido, necesitado. Y la segunda es anav, que significa humilde, manso, sometido. Quizás usted se pregunte, ¿por qué inicio hablando de pobre, de manso, humilde y de sometido, para tratar el tema someteos unos a otros en el temor de Dios? Vamos a aprender cosas muy interesantes con relación a esta temática. Cuando estaba investigando acerca de que en el sometimiento entre los seres humanos se habla de los pobres. ¿Por qué los pobres? Si los pobres lo único que tienen es necesidad, están afligidos, están tristes, porque no tienen ni siquiera lo más elemental para poder subsistir en esta tierra. Lo interesante de nuestra investigación es que el pobre en la historia hebrea, en la historia bíblica, en la historia del Nuevo Testamento, depende de Dios. ¡Wow! Por eso es que nosotros vemos que Jesús dijo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que aparte de que son personas pobres desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de lo que necesitan, estas personas tienen una dependencia de Dios, y Dios es su sostén. Los pobres están guardados por el Señor. Y aquí yo comprendí por qué Lázaro fue salvo y el rico no.
Lázaro no fue salvo sencillamente porque era pobre. Y el rico se perdió no porque era rico, sino porque Lázaro tenía una dependencia de Dios. Los días que Lázaro vivió en esta tierra, dependió de Dios. Y él le suplió todas las necesidades. Y el rico tuvo una vida de pecado, de vanagloria, de orgullo. Cuando nosotros observamos la conducta de cada una de estas personas, nos damos cuenta que usted se pierde o se salva es debido a si obedece o no obedece a Dios, a si depende o no depende de Dios, a si cree o no cree en el Señor. Pero el hecho de usted ser pobre no le dice a usted que va a ser salvo. Pero el sí, como pobre, someterse a Dios le garantiza su salvación. Y el pobre, cuando no tiene nada, nada más clama al Señor. Madre, padre, que tienen que buscar el alimento de sus hijos y a veces no lo tienen. En ese momento nada más le queda clamar al Señor. Y el Señor, como justo, perfecto y que cumple con su promesa, no deja a ese padre, a esa madre, a esa persona desamparada. Le provee lo que necesita. Por eso fue que Cristo, sometido al Padre, quiso que su Hijo se comparara con las personas pobres. Nosotros observamos que el Evangelio de Jesucristo, escrito por Mateo, por Marcos, Lucas y Juan, algunos de sus escritores presentan el nacimiento de Jesús en un pesebre. No había ni siquiera un lugar para que Jesús naciera. Jesús se rodeó de personas pobres. No buscó los millonarios del momento. No buscó las personas de alto nivel social. Jesús buscó quizás personas como usted o como yo. Porque Jesús quería llevar una enseñanza que él era igual que esas personas pobres que dependían de Dios. No estamos hablando de la condición social de pobre para usted hacer la voluntad de Dios, sino que era lo más cercano que podía dar una enseñanza para que el ser humano vea que cuando usted depende de Dios, no importa su condición social, usted puede tener salvación y tener una buena vida en esta tierra. Por eso el ministerio de Jesús fue que semejante a una persona pobre, hacer la voluntad de su Padre. Y digo semejante porque todos sabemos que Jesús es hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios y Dios dueño del oro y la plata y dueño del universo, Jesús también tenía ese mismo derecho. Entonces, Jesús baja a una condición menor, bajó a ser humano para salvarte a ti y salvarme a mí. Y bajó en la condición de pobre, una de las condiciones más necesitadas que nosotros encontramos. Entonces, el pobre manifiesta
anab, o la humildad, o la mansedumbre, o someterse a Dios. Aquí la cosa se pone un poco más interesante. Si yo preguntara, ¿usted es una persona humilde? Quizás usted me dice, sí, yo soy humilde. Pero tome en cuenta que la persona humilde, mansa, es una persona semejante al pobre, que no tiene más nada, no se cree superior a otro, sino que se considera una persona humilde, se considera humano, tal como usted y como yo. Una persona mansa, que controla su temperamento, su lengua, su carácter, que no vive ofendiendo. Entonces esa persona en esa condición se somete a Dios. Y cuando se somete a Dios, hace la voluntad de Dios porque depende de Dios. Pedro, hablan acerca del sometimiento. Someteos uno a otro. O en plural, someteos unos a otros. Cuando los hermanos se someten en la iglesia unos a otros, o se sobrellevan o actúan correctamente, nadie se cree superior a otro, nadie tiene un grupito, este es mi grupito. No. Sino que todos se tratan de la misma manera, entonces se están sometiendo a Dios. Cuando usted cuida sus palabras, cómo la va a pronunciar, cuando usted usa palabras agradables, se está sometiendo a Dios. El someterse es algo que tiene que hacerse libremente y con amor. El Señor no obliga a nadie a someterse a Él. Por eso es que la salvación es personal, individual. Usted como ser humano reflexiona y sobre la base de esa reflexión hace una elección: ¿me someto o no me someto a Dios? Si se somete a Dios, todas las cosas se le marchan bien. Si no se somete a Dios, va a tener 1 y 1 millón de problemas. Miremos el caso del rico. Lo que él menos esperaba, que después de su muerte abriera los ojos en el infierno, siendo atormentado. Y Lázaro en el seno de Abraham, en un lugar de descanso, de gozo, de alegría, etcétera. Pero todo esto dependió de la forma en que él vivió y eligió vivir en esta tierra. Entonces, el someterse a Dios es fundamental para nosotros poder obtener la salvación y poder vivir una vida de excelencia en esta tierra. De ahí, cualquier cosa que usted haga en esta tierra, siempre cuente con la voluntad de Dios. No cuente con el Dios dinero. Por eso que Jesús dijo, más fácil entra un camello por el hoyo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Porque la persona cuando tiene dinero considera que ese es su Dios. Algunos hombres maltratan las mujeres porque tienen el dinero, pueden manejar el dinero. Gracias a Dios que ahora hay una liberación femenina y la mujer también puede producir y tener un buen estatus social. Felicidades a esas mujeres que ya no dependen de hombres machistas que quieren que se sometan a ellos de una forma obligada.
Cuando la palabra de Dios habla de sometimiento o habla de sujeción, está hablando de hacerlo en libertad, en amor. Por eso, cuando nosotros vemos que Pablo está diciendo, someteos unos a otros, y en el verso de Efesios 22:5, es decir, en el verso 22, capítulo 5, Pablo le dice a las mujeres que se sometan a su marido. ¿Por qué? Pablo no le está diciendo que las mujeres son inferiores. Algunos hombres machistas consideran que la mujer es inferior, por eso se tiene que someter al hombre. No, no es eso lo que dice la palabra del Señor. Lo que la palabra del Señor te está diciendo, que cuando la mujer se somete al hombre, es una estrategia para ganárselo para el reino de los cielos. Esas mujeres eran mujeres creyentes que estaban casadas con hombres impíos, y estando casadas con hombres impíos, era necesario ganárselo para el Señor. Y Pablo le está dando una estrategia. Sométanse a ellos. Tengan una conducta adecuada, tengan una conducta correcta. Verdaderamente actúen en su libertad, pero con amor. Y cuando ellas hicieron eso, yo estoy seguro que se obtuvo el resultado deseado. ¿Cuál fue? Que sus maridos llegaran a la iglesia. En Efesios 5:33 nos dice que el sometimiento mutuo entre el hombre y la mujer tiene que estar fundamentado en 2 puntos. 1, el amor, y 2, el respeto. Lo que Pablo dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros, se cumple con marido y mujer sobre la base del amor y el respeto. Si no hay amor y respeto en un matrimonio, el sometimiento es incorrecto. Yo no le puedo pedir a mi esposa que se someta a mí obligada, porque la Biblia lo dice. La Biblia no dice eso. Que el sometimiento es obligado, el sometimiento es en libertad y en amor. Yo decidí amar a alguien. Y en esa decisión que tomé, tengo que tener la libertad de poder elegir a manifestar el correcto amor, el correcto respeto que permitirá una buena relación en el matrimonio. Todo sometimiento, cualquier tipo de sometimiento, sea sometimiento entre hermanos, sea sometimiento entre la pareja, sea sometimiento de padres a hijos, tiene que ser sobre la base de la libertad y el amor. Yo no le puedo pedir a un hijo mío, a una hija mía, que se someta sobre la base de un yugo, de una obligación, de algo que es porque yo quiero, esto tiene que ser así. No. La Biblia, cuando habla de sometimiento, está hablando de tú mantener una relación sobre la base de la libertad y el amor. Cuando el padre puede corregir a su hijo o a su hija con disciplina y amor, cuando el padre usa las palabras adecuadas para orientar a su hijo o a su hija, y cuando el hijo o la hija también respeta a su padre o respeta a su madre. Yo sé que en el tiempo que nosotros estamos viviendo, pasamos por cosas muy difíciles. Y a veces no tenemos
el control sobre nuestras emociones. Y especialmente aquellas emociones negativas. Y esas emociones negativas impiden tener una correcta relación entre los seres humanos. De ahí que si usted quiere someterse correctamente y que su relación funcione bien, tiene que hacerlo sobre la base de la libertad y el amor. Esto funcionará en toda relación humana. Cuando visitan mi hogar, la gente se queda admirada. ¿Por qué? Porque el respeto y el amor impera en mi relación de pareja. Impera en mi relación con mi pequeña. Si tengo que corregir algo, lo hago. Si cometo un error, lo reconozco. Si tengo que pedir perdón, aprovecho la oportunidad y pido perdón. Todo esto es sometimiento. Así que el machismo no cabe en una relación buena, agradable y aprobada por la Biblia y por la sociedad. El machismo solamente pertenece a personas que quieren mantener un estado de esclavitud, que ya eso quedó en el pasado. Entonces, si nosotros queremos someternos unos a otros correctamente, tenemos que someternos en el temor de Dios. Y estamos hablando del temor a Dios, no con el concepto de miedo, de terror, jamás. Salomón dijo en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. Es decir, que cuando usted es una mujer sabia, que cuando usted es un hombre sabio, que cuando usted es un esposo sabio, que cuando usted es una esposa sabia, que cuando usted es un hijo sabio o una hija sabia, usted tiene temor a Dios y se someterán unos a otros correctamente. Y las relaciones funcionarán muy bien. Por eso es que Pablo dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros. Es necesario un correcto sometimiento para que haya una buena relación humana. Y si esto sucede así, todo funcionará bien. Las pruebas se pasarán, las tentaciones se vencerán, los obstáculos se derrotarán, se echarán a un lado. Todo por nosotros tener un adecuado sometimiento al Señor. Y cuando nos sometemos en el temor de Dios, dependemos de Dios, obedecemos su mandamiento, y aquel que obedece su mandamiento, todo le va bien. Si no, pregúntele a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que sométete a Dios. Esposa, sométase a su marido. Marido, sométete a tu esposa. Hijo, sométete a tus padres. Padres, sométanse a sus hijos. Y así podemos tener una adecuada relación humana que te permitirá tener una buena vida en esta tierra y en el futuro la vida eterna. Oramos al Señor. Padre amado, Padre bueno, te doy gracia, te doy honra y gloria. Señor, hemos predicado tu palabra con el único propósito de llevar una enseñanza sobre el sometimiento mutuo
que debiéramos tener los seres humanos. Yo te pido, Señor, que toda persona que me haya escuchado pueda someterse al otro adecuadamente y así tener una buena vida en esta tierra y en el futuro la vida eterna. Todo esto, Señor, lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Te amo, mi Dios.